El Evangelio tomado de San Juan, de este 20º domingo de Pentecostés, nos dice: en aquel tiempo había un reyesuelo cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. Este, al oír que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera a su casa y curase a su hijo, porque se estaba muriendo. Mas Jesús le dijo: si no veis milagros y prodigios, no creéis. El reyesuelo repuso: ven, Señor, antes de que muera mi hijo. Ve, le dijo Jesús, tu hijo vive. Creyó el hombre la palabra de Jesús y se marchó. Y cuando regresaba, le salieron al encuentro sus criados, notificándole que su hijo vivía. Les preguntó la hora en que había comenzado a mejorar y ellos respondieron: ayer, a la hora 7:00, cesó la fiebre. Reconoció entonces el padre que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Pueden tomar asiento. Mis queridos hermanos, el texto evangélico tan bello como nos trae el evangelista, nos relata una vez más otro de los milagros de nuestro Señor. Milagros a distancia, milagros que piden la fe. Y en eso observarán que es una constante. Nuestro Señor no deseaba subsanar las consecuencias del pecado original en el orden natural sin orientarlo al sobrenatural, puesto que el segundo es lo esencial. Entonces el natural siempre tenía que ir acompañado de aquel otro. Nuestro Señor pide la fe, quiere un acto de fe, es decir, no se conforma con la fe teórica, no se conforma con la creencia especulativa, sino que quiere que esa fe vaya de la mano de la vida, es decir, que esa fe transforme la vida y por lo tanto se mueva esa persona en conformidad con sus principios. Días pasados, 2 domingos atrás, hemos podido escuchar también aquel relato evangélico que iba de la mano con este. Nuestro Señor le perdona los pecados a aquel que estaba en un lecho, y los fariseos murmuran: ¿quién es este para perdonar los pecados? Para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra, levántate y anda. Perdón de los pecados, curación. Y el enfermo bueno seguía esperando esa curación, pero ya creía en la palabra del Señor, a diferencia de los otros. Hoy se nos encuentra en el texto este reyesuelo, este gobernante que tiene su propio hijo enfermo. Escucha hablar de nuestro Señor, quiere que lo cure, pero quiere que lo cure personalmente, presencialmente. Nuestro Señor le va a poner una prueba, lo va a poner a prueba y le va a decir: ve, tu hijo está sano. ¿Qué prueba? ¿Qué prueba? ¿Qué prueba tenía este padre de familia que esto fuera así? Solo la palabra de nuestro Señor. ¿Qué prueba le pone el Señor en la que lo hacía pisar como el vacío? Lo hacía arrojarse sin tener él la tranquilidad de que pudiera ser así, más allá por la fe que tenía que poner en este buen maestro. Y así pues, mis queridos hermanos, vemos cómo la fe va aunada a la confianza. Por eso me gustaría compartir con ustedes una reflexión en lo que toca
a la importancia de creer como Dios manda. Dicen los teólogos que el cristiano, debe creer Deo, debe creer de Deo y debe creer in Deum, que no es un juego de palabras, aunque así lo parezca. Debemos creer Deo, caso en donde es un objeto directo. Debemos creer a Dios, caso dativo. ¿Por qué debemos creer en Dios? Porque es nuestro Creador, porque es aquel que no puede ni engañarse ni engañarnos. Basta lo que Dios diga, no importa lo que enseñe, pero porque ya viene de Dios, merece el asentimiento de la inteligencia y la adhesión de la voluntad. Creer a Dios, confiar en Dios. En segundo lugar dicen, credere de Deo. Tal vez ustedes, en más de una ocasión, habrán agarrado un tratado de teología moral, teología dogmática, y habrán encontrado que el título se presenta como de Eucaristía, de Trinitate, de Deo, de Sacramentis. Así se enuncia en latín. Ese de, ¿qué significa? Sobre la Eucaristía, sobre los sacramentos, etc. Credere de Deo. Debemos creer no solamente a Él como autoridad revelante, sino que debemos creer las cosas que Él nos enseña, nos revela, o que la Iglesia, como depositaria de la verdad, nos transmite de los apóstoles y de nuestro Señor. De modo tal que tenemos que creer en Dios y a Dios. Debemos creer las cosas, el objeto de nuestra fe, las cosas, las verdades que están en juego, que Él nos revela, que la Iglesia nos enseña. Pero por fin, dicen los teólogos, credere in Deum, acusativo. Da idea de movimiento. Diríamos, traducirlo, creer en Dios. No. Debemos creer transformándonos hacia Dios. Debemos llevar nuestro ser a ese objeto que es el de nuestra fe. Debemos conducirnos a Dios. In más acusativo. Es decir, que esta fe nos debe transformar para que nuestro obrar sea en conformidad con ella hacia Dios. En una palabra, debemos santificarnos. Y en eso consiste en el credere in Deum. Debemos llevar nuestro ser a Dios. Esto pide actos de confianza en más de una ocasión, como la del pobre hoy Regulus. Tiene el hijo enfermo. ¿Sabe quién es este buen Jesús? Va a verle. Espera que lo acompañe, que le imponga las manos y que lo cure. Nada de eso. Vete, tu hijo está curado. Y dice el texto evangélico, y él creyó. Tuvo que dar ese salto. Tuvo que ir hacia Dios en su confianza. Tuvo que abandonarse en Dios. Tuvo que arrojarse a ese vacío apoyado en Dios. Y es lo que Dios nos está pidiendo. Cada 2 por 3 tenemos que pasar por pruebas. Y en las cosas espirituales no son como las naturales, como las temporales, en donde en cierta manera nosotros queremos tener todo bajo control y que no se nos escape nada.
porque ahí inmediatamente miramos la manera de subsanar o de corregir. En las cosas espirituales vivimos flotando en saltos al vacío, en esa confianza que tenemos que dar en los brazos de Dios. Y así pues es una hermosa enseñanza, mis queridos hermanos, que nos deja el Evangelio del día, a que vivamos de la fe. Credere in Deum. Claro, sin la fe, nada. Pero con la fe seca, sin esta vida, tampoco ganamos nada. Acuérdense esas palabras del Señor, cuando en una ocasión les dice: no todo el que diga Señor, Señor va a entrar en el cielo. Pero para decir Señor, Señor es que ya hay que tener fe, porque si no, ¿cómo voy a invocar a algún Señor? Pero ese Señor, Señor, dicho con fe, no basta, sino aquel que cumpla con la voluntad de mi Padre. Es in Deum. Toda la vida debe ser conducida, comandada, orientada por la fe hacia Dios, que es de donde venimos, un movimiento circular. Así pues le pedimos a nuestra Santísima Madre, ella que no solamente tuvo esta prueba primera de la fe, se le presenta el ángel y le dice que va a ser la Madre del Señor. Ella contesta con su fiat, voluntas tua, hágase, sin ver nada. Y ella hace un acto de fe que ha quedado concebida. Y así pues nuestra Madre, que vivió arrojándose a vacíos en las grandes pruebas, en las grandes tribulaciones, en algunos desconciertos como la pérdida del niño y demás episodios de su vida, siempre entregada, siempre arrojada a ese vacío, pero sostenida por Dios. Así pues, entonces, nos encomendamos a nuestra Santísima Madre para que nuestras pruebas, no necesariamente inmensas, grandes, sino las cotidianas, permanentemente tenemos que hacer actos de confianza en Dios, que nos venga a sostener, que podamos seguir su ejemplo y que ella nos venga a tomar cuando las pruebas sean mayores. No dejemos de invocarla para que entonces, tomados de su mano, las podamos pasar como ella las pasó. Ave María Purísima.